A ver, don Carlos, dígame. Era justamente el tema de la grabación. Quería preguntarle ¿Aló? si le iba a grabar. ¿Me escucha? ¿Aló, me oye? ¿Aló? Ya va, ya va, ya va. Espérate un segundito que no te estoy oyendo, porque es que lo que pasa es que, ajá, ¿Los demás me oyen? ahora sí te oigo. No, Vale, no, profe, era por el tema de la para mí. grabación. ¿Ah? Era Ah, por la el tema de la grabación. Sí, grabación, sí, que si iba sí. a grabar o no. Yo me imaginé que algo Vale, así es. Ok. Pero ya vamos a empezar de nuevo y lo grabamos, ¿no? Ok, o sea, está adelante. grabándose ya. Ok. Bueno, ok. Vamos a hablar hoy de estructura de financiamiento. Y estaba comentando que los financistas ven la contabilidad de esta manera, ¿no? En el activo Sí se se registran escucha. las inversiones, ¿ok? Y en el pasivo se registran los financiamientos, ¿ok? Y estos financiamientos pueden, ¿se escucha o no se escucha? Por aquí sí se escucha. Yo me imagino que sí, ¿no? Lo que pasa es que yo no tenía apagado mis cornetas, ¿no? Por eso era que no te escuchaba a ti. Pero el micrófono está encendido, pues. ¿Ok? De hecho, por ahí es que estoy hablando. Ok. Bueno, entonces en el pasivo se registran los financiamientos y los financiamientos pueden ser deuda de corto plazo, deuda de largo plazo y los recursos de los accionistas que al final son el patrimonio, ¿no? Ok. Y bueno, y si uno ve en la contabilidad, ¿ok? Y estábamos diciendo que esta es la forma de organizar la contabilidad al estilo americano, ¿ok? Hay tres formas de organizar la contabilidad: la americana, la inglesa y la alemana, ¿ok? La alemana se llama Siemens también, ya vamos a ver por qué. En la norteamericana, los activos se registran en el lado izquierdo del balance y los pasivos en el lado derecho, ¿no? Y se organizan de más líquido a menos líquido, ¿no? ¿Ok? De la misma manera, el pasivo es aquí el más líquido y por último el menos líquido, ¿no? ¿Ok? Así es como se organizan las cuentas, ¿no? Y el británico es al revés, ¿no? Bueno, y yo comenté también que los británicos dirán que uno es el que lo hace al revés, ¿no? Entonces, en el británico, el pasivo se registra de este lado y el activo de este lado. ¿Ok? Esa es la diferencia fundamental del británico al americano, ¿no? Podríamos decir que el americano también es el europeo, ¿no? Los europeos normalmente también usan la misma organización de balances que la norteamericana, ¿no? Con la excepción de las compañías eléctricas que usan el método Siemens, que es el método alemán. ¿Okay? Y el método Siemens en lo que consiste es en invertir, ¿okay?, la liquidez. ¿Okay? O sea, se pone en la parte de arriba del balance lo menos líquido y se pone en la parte de abajo del balance lo más líquido, ¿no? ¿Okay? Esa es la diferencia, pues. ¿Okay? Pero bueno, eso poco importa. Lo importante aquí es que de este lado están las decisiones de inversión, de este lado están las decisiones de financiamiento, que el financiamiento puede ser de corto plazo, de largo plazo y puede ser también por capital propio y que normalmente, ¿okay?, pero no siempre, ¿okay?, el activo circulante es mayor que el pasivo circulante y eso genera una diferencia que se llamó de muchas maneras, ¿no? O sea, cuando yo era más joven, a esto se le llamaba capital neto de trabajo, ¿ok? Así se le llamaba. Después dejó de llamarse capital neto de trabajo y se empezó a llamar capital de trabajo solamente, ¿ok? Hoy en día se le llama fondo de maniobra y fondo de manejo, ¿ok? Y es un factor a tomar en cuenta, pues, pero no es un factor determinante, ¿no? Pero sí, lo relativamente normal es que los activos circulantes sean mayores que los pasivos circulantes, ¿no? Este, el, el, y bueno, igual, fíjense que también aquí se organizan por liquidez, ¿no? Se supone que vender la planta es más fácil que vender los activos fijos intangibles, ¿no? ¿Okay? Entonces, por esa razón, los activos fijos tangibles van arriba de los activos fijos intangibles, ¿no? Igual, en el capital, las acciones son más sujetas de ser vendidas que el resto del patrimonio, ¿okay? Por eso es que están
arriba están organizadas en forma de liquidez, ¿no? Por lo cual yo podría suponer que las cuentas por pagar son más líquidas que el crédito bancario de corto plazo, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que pudiera suponer, ¿no? Igual aquí el efectivo es más líquido que las inversiones de la empresa. Las inversiones de la empresa parecen ser más líquidas que las cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar son más líquidas que las existencias, pues. ¿Ok? Entonces, eso lo inferiría yo de aquí, ¿no? Ahora, lo normal, ¿ok? Y las normas que normalmente se siguen en finanzas es que se supone que los activos de corto plazo deben financiarse siempre con deuda de corto plazo, ¿ok? Y se supone que los activos de largo plazo deberían financiarse con deudas de largo plazo o con capital, ¿no? ¿Ok? Eso no siempre se cumple, pero es más o menos lo que se debería esperar en un balance, ¿no? En el comportamiento financiero de la empresa, ¿no? ¿Ok? Este, Se supone que la deuda de corto plazo siempre es menos costosa que la de largo plazo, ¿ok? Y esta suposición parte de que yo dije en algún momento que la curva de rendimientos dependiente positiva, ¿ok? Es la que debería esperarse casi siempre, ¿no? ¿Ok? Ya debería esperarse que la deuda de corto plazo tuviese una tasa menor que la de largo plazo, ¿ok? Los comportamientos en los cuales ambas tasas son iguales son extraños, ¿no? Y más extraño todavía que la tasa de corto plazo sea más alta que la del largo plazo. O sea que no es lo esperado una curva de rendimientos plana, y tampoco no es lo esperado una curva de rendimientos invertida. Sin embargo, se dan, ¿no? ¿Okay? Se supone que la deuda en general es menos costosa que el financiamiento con acciones, ¿no? ¿Okay? Se supone que endeudarse suele ser menos costoso que emitir acciones. ¿Okay? Eh, la razón de esto es que la deuda normalmente incluye impuestos, ¿ok? Por lo cual, o más que incluye impuestos, en la deuda te crea un escudo impositivo, ¿no? Porque la deuda puede ser, o sea, los intereses que se pagan por la deuda son deducibles de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces eso hace que sea menos costoso el financiamiento con deuda que el financiamiento con acciones, ¿no? Y se supone que las acciones tienen un costo mayor, ¿ok? Porque uno cede parte del poder de decisión de la empresa a personas extrañas, ¿ok? También está obligado a pagar dividendos, ¿ok? Y tiene un montón de obligaciones que surgen de la misma relación en la cual yo tengo un socio, pues. ¿Ok? Entonces, esas son las razones por las cuales el costo termina siendo mayor, ¿no? Y la razón de eso, por supuesto, incluye la pérdida del control, ¿no? Y ahí tenemos empresas, por ejemplo, Polar es una empresa que no le gusta el mercado de capitales, ¿ok? Este, yo creo que fundamentalmente es esto, ¿no? Tiene miedo a una posible pérdida de control, ¿no? Y yo ahí les comento un cuento muy personal, ¿no? Yo soy accionista de una empresa que se llama Cervenal, ¿ok? Cervenal era parte de la Cervecera Nacional, ¿ok? Cuando Cervecera Nacional era una acción de la bolsa, yo tenía acciones de Cervecera Nacional. Cervecera Nacional fue comprada por Brahma, ¿ok? En los años 90, ¿ok? Y Brahma hizo un juego financiero, ¿no? Ellos este, separaron todos los activos no cerveceros de los activos cerveceros, ¿no? O sea, todo lo que era de verdad, negocio, ¿ok? De cerveza lo pusieron aparte de lo que no era negocio de cerveza, ¿no? Y eso incluía un montón de terrenos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa empresa que no tenía activos cerveceros se le llamó Inversiones Cervenal, ¿ok? Y se distribuyó a razón de una acción por cada una acción de Cervecera Nacional. A mí me tocó por un poquito de acciones de esas, ¿no? Y después ellos recompraron las acciones de Cervecera y las sacaron de la bolsa, ¿no? Entonces yo tuve que vender mis acciones de Cervecera y me quedé con mis acciones de Cervenal. Y uno de los socios de Cervenal es Polar, ¿ok?
Entonces, yo nunca me entero cuando hay asamblea de accionistas de Cervenal. No me entero por nada del mundo. Nadie me avisa que hay una asamblea de accionistas, ¿ok? Este, el, eh, voy a pedir información y me mandan para mi casa, ¿ok? Como si yo no tuviera derecho porque yo no soy accionista, ¿ok? Así me tratan, ¿ok? Entonces, a veces yo digo en clase que a mí no me gusta esa empresa y la gente se molesta conmigo porque siempre ven a la empresa como una cosa así santa y bonita y que no sé qué. A mí me tratan muy mal, ¿ok? Y así no se trata un accionista, ¿ok? Así, esa no es la manera de tratar a un accionista. Un accionista es socio, ¿ok? Y yo no voy a Cervenal con la intención de fastidiarle la paciencia Polar, ¿ok? Yo voy a Cervenal a defender mi patrimonio, pues. Entonces, yo tengo ahí unas acciones, ¿no? ¿Ok? Es más, yo no sé ni siquiera qué pasa con esa empresa, ¿ok? Y me imagino que a la hora de la chiquita, cuando yo diga, mire, ya yo estoy cansado, ¿ok? Entonces ellos sí dirán rapidito, bueno, yo se la compro. ¿Y a cuánto me la compran? No, a 10 bolívares. ¿Ok? Entonces yo no respeto empresas así, lo siento en el alma. ¿Ok? ¿Ok? Por eso es que yo tomo cualquier cerveza menos esa. ¿Ok? O sea, no me gusta esa empresa, pues. ¿Ok? Esa no es la manera de tratar a un accionista. Lo siento en el alma. ¿Ok? Igual hacía Electricidad de Caracas con sus accionistas, ¿no? ¿Ok? Y yo siempre tuve una sola acción de Electricidad de Caracas. ¿Ok? Y la tenía para poder tener información, para más nada. ¿Ok? Así no se trata a nadie, pues. ¿Ok? Ok, ¿cómo se analiza eso del endeudamiento, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito más, con más profundidad más adelante cuando veamos temas de análisis financiero, ¿no? La primera es la razón de la deuda activos, ¿ok? Que es que sería dividir la deuda total entre el activo total, ¿ok? La segunda es la relación deuda-patrimonio, que sería comparar la deuda con el patrimonio, ¿no? Entonces esto me dice a mí cuánto del activo es financiado por deuda, ¿ok? Y esto me dice a mí cuánto de la deuda está representada en el patrimonio, ¿no? La otra es la deuda neta, ¿no? Y la deuda neta es la diferencia entre la deuda financiera y los activos líquidos de la empresa, ¿ok? Obviamente, si esto da negativo es porque la empresa no tiene deuda, ¿no? Y si da positivo es porque la empresa tiene deuda, pues, ¿ok? Y otro elemento que se toma mucho en cuenta para analizar la deuda es la cobertura de intereses, ¿no? Esto no es lo que se paga en intereses, ¿ok? Pero sí es lo que es la potencialidad de endeudamiento de la empresa, ¿no? Porque si yo divido toda la utilidad operativa entre el gasto de intereses, eso me dice hasta dónde yo podría llevar la deuda de esta empresa, ¿no? O sea, si esta relación fuera de uno, ¿ok? Eso significaría que toda la utilidad operativa se utiliza para pagar los intereses, ¿no? Normalmente es mayor que uno, ¿ok? Y ese número representaría la potencialidad a la cual yo podría llevar la deuda de la empresa. Por ejemplo, si me da 3, significa que yo puedo llevar la deuda 3 veces lo que está hoy, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que significa esto, ¿no? Lo que está hoy si se mantienen los intereses iguales, ¿no? ¿Ok? Ok, ningún parámetro es fijo, ¿ok? Los valores de los índices dependen del sector económico y de las condiciones financieras, ¿no? Y eso también lo vamos a ver cuando veamos un poco de análisis financiero. Este, cuando uno hace análisis financiero, siempre las personas creen que hay parámetros fijos, ¿no? ¿Qué es lo sano, profesor? Que una empresa no tenga deuda. ¿Qué es lo sano, profesor? Que una empresa tenga 2 veces deuda de patrimonio. ¿Qué es lo sano, profesor? Que una empresa tenga 1 vez deuda de patrimonio. No, eso depende del sector, ¿no? O sea, los sectores tienen estructuras de financiamiento distintas, ¿no? ¿Ok? Y depende también de las condiciones financieras del país, ¿no? ¿Ok? Que a veces un país no es fácil conseguir financiamiento en acciones y te financias con deuda, ¿no? A veces en un país no es fácil conseguir financiamiento de largo plazo y te financias con deuda de corto plazo, pues. ¿Ok? Y así hay cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, las compañías eléctricas normalmente tienen mucha deuda, ¿no? O sea, la relación deuda-patrimonio
puede llegar a ser 6 veces el patrimonio, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, eso no es peligroso ni es insano, ¿okay? Porque se supone que las empresas eléctricas tienen mucho flujo de caja, ¿no? Por lo cual pueden soportar una carga de deuda muy importante y necesitan una carga de deuda muy importante porque necesitan invertir en activos de largo plazo, ¿okay? Lo cual los obliga a tener mucha deuda, pues, ¿okay? Sin embargo, en Venezuela, Electricidad de Caracas y en el VAR, que se parecían mucho, ¿okay? Electricidad de Caracas fue privada durante mucho tiempo, en el VAR fue privada antes de, ¿cómo se llama? Fue privada en, hasta el año 74, ¿no? Porque una de las cosas que hizo Carlos Andrés Pérez cuando aplicó su plan en el primer gobierno fue que obligó a las empresas extranjeras a vender aquellas empresas de servicios, ¿no? ¿Okay? Entonces, de hecho, en el VAR era una empresa que le pertenecía a una empresa canadiense que se llamaba Canadian Electric Power, ¿no? ¿Okay? Que era la empresa eléctrica de Canadá. ¿Okay? Y en el BEN, que era la empresa que le suplía electricidad a la margen oriental del lago de Maracaibo, ¿okay? este, era de una empresa que se llamaba Florida Electric Power, ¿no? ¿Okay? Que era una empresa del estado de Florida y no gubernamental, ¿no? Ni Canadian Electric Power ni Florida Electric Power eran del gobierno canadiense o del gobierno estatal de, de Florida, eran empresas privadas que se llamaban así, ¿no? Entonces, bueno, esas empresas fueron obligadas a venderle a los particulares, ¿ok? O sea, en el caso en el bar tenía acciones ¿cómo se llama? Tenía accionistas regionales, o sea, algunos barquisimetanos tenían acciones en el bar. Entonces, lo que se quería con la ley era que esos accionistas compraran las acciones de Canadian Electric Power y ellos no las compraron, pues. O sea, los empresarios de Barquisimeto, que eran fundamentalmente los otros socios, y que tenían apenas el 1% de la empresa, ¿no? No menos, un poquito más, 3% de la empresa, ¿okay? Se negaron a comprar el 97% de la empresa, y entonces al final el gobierno terminó comprando en el VAR, y el gobierno terminó comprando en el BEN, ¿okay? Entonces en el VAR y en el BER pasaron a ser parte de, de, de las empresas del Estado, ¿no? ¿Okay? Y bueno, en el bar, mientras fue privada, ¿okay? Y después de que se nacionalizó, ¿okay? Tenía una estructura de financiamiento muy parecida a la electricidad de Caracas, ¿no? Tenía mucho capital y poca deuda, ¿okay? O sea que financiaba sus inversiones fundamentalmente con capital, ¿okay? Entonces eso es bien extraño, ¿no? Que eran dos empresas extrañísimas en el mercado eh, eléctrico y la razón de eso era una razón muy sencilla, pues. En Venezuela se fijaba la tarifa eléctrica por el rendimiento patrimonial, ¿okay? Entonces se fijaba aquella tarifa eléctrica que permitiera que la empresa ganara 9% del patrimonio como rendimiento, ¿no? Entonces, obviamente, si usted tiene una deuda muy pequeña y tiene un patrimonio muy grande, usted necesita tarifas muy altas para tener 9% de rendimiento, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa era la razón por la cual Electricidad de Caracas tenía financiamiento solamente con patrimonio para conseguir las más altas tarifas posibles, ¿no? ¿Okay? Y en el bar también, ¿okay? Y por eso es que la tarifa eléctrica en Caracas era altísima, ¿okay? Y la tarifa eléctrica en Barquisimeto también, ¿okay? En el resto del país la tarifa eléctrica era alta, pero no era tan alta como la caraqueña y como la barquisimetana, ¿no? Entonces, ahí ven que la empresa cambió una cosa que era normal en el sector, que era financiarse con pasivo, ¿ok? Por financiarse con patrimonio para obtener las más altas tarifas posibles, ¿no? ¿Okay? De hecho, Caracas siempre pagó
tarifas muy altas, ¿no? Hoy son altas, pero no tanto, ¿no? Pero siempre pagó tarifas muy altas eléctricas, ¿no? ¿Ok? Lo cual suena extraño porque el, el- Venezuela no debería por qué tener tarifas altas eléctricas, pues. De hecho, salvo lo que está ocurriendo últimamente, ¿ok? La producción de electricidad era fundamentalmente por hidroelectricidad y la hidroelectricidad en Venezuela es muy barata, ¿no? ¿Ok? Entonces, en realidad lo que aquí había era un aprovechamiento de las dos empresas que eran privadas, ¿ok? En favor de ellas, ¿ok? Por eso que les digo que, que el, que el liberalismo no significa apoyar a las empresas, ¿no? Liberalismo en realidad significa apoyar al consumidor, ¿no? Y el consumidor aquí sale perjudicado, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta gente se aprovechó de la forma en la que funcionaba el país, ¿no? ¿Ok? Es más, siempre se aprovecharon. Eso no es no es la manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Ok? Ok, la estructura de financiamiento origina dos elementos importantes en finanzas, ¿no? El WACC, ¿ok? Y el apalancamiento de la empresa, ¿ok? Y el WACC es uno de los factores que nosotros tenemos que estimarle a la empresa esa que nosotros tenemos por allí, ¿ok? Y ese representa lo que le cuesta financiarse a esa empresa, ¿no? ¿Ok? Es una medida un poco compleja, ¿ok? Generalmente se le llama WACC, ¿ok? Con las iniciales de Weighted Average Capital Cost, ¿okay? O sea, costo promedio ponderado de capital, y se calcula con esta formulita que está aquí. ¿Okay? El WACC sería la tasa de la deuda por uno menos la tasa impositiva de la empresa, multiplicado por el total de deuda entre el total de deuda más patrimonio, ¿no? O sea, la porción de financiamiento que se hace por deuda, ¿no? Y el otro elemento es el rendimiento del capital multiplicado por la porción de patrimonio con respecto al financiamiento total, pues. ¿Okay? Fíjense que aquí se resta el impuesto porque la deuda tiene ese escudo fiscal, ¿okay? O ese ¿cómo se llama? Esa ventaja de que sirve para deducir impuestos. El capital no, ¿no? El capital paga impuestos cuando paga la empresa el impuesto, ¿no? ¿Ok? Por eso es que en un momento, en los 90, yo formé parte de un equipo que trató de cambiar la ley de impuestos sobre la renta, porque nosotros decíamos que, que ya el accionista había pagado el impuesto cuando la empresa pagó el impuesto, ¿no? Entonces no había por qué castigar al, al accionista haciéndolo pagar impuestos dobles, ¿no? ¿Ok? Entonces eso se consagró en la ley del 90, ¿ok? Que todavía sigue siendo vigente, ¿ok? Espero que no quiten ese, ese artículo en algún momento, y por esa manera, por ese artículo los impuestos dejaron de pagar impuestos, ¿okay? Adicionales, que es lo que se llama doble imposición, pues. O sea que es una cosa absurda, ¿no? O sea, que el accionista, después que ya la empresa pagó el impuesto, él pague también un impuesto adicional, ¿no? Como si eso estuviese libre de impuestos. Cuando hay acciones preferidas, esto se modifica un poco, ¿no? O sea, se modifica en este sentido, ¿no? O sea, esto permanece igual, ¿ok? Pero aquí se separa el patrimonio preferente del patrimonio común, ¿ok? Y se diferencia el rendimiento de las acciones preferentes, que normalmente es una tasa de interés, ¿ok? Y el rendimiento del capital común, ¿ok? Eh, este, Fíjense que aquí esa tasa de interés no es deducible de impuesto, porque ese rendimiento sí no se puede deducir, no se le puede deducir impuestos, pues. ¿Ok? Y esa también es la razón por la cual esto, una vez recibido, no debería pagar más impuestos ya. ¿Ok? Ya esto pagó impuestos, igual que esto, ¿no? ¿Ok? O sea que esto es una deuda que paga impuestos. ¿Ok? Y también esa es la razón por la cual los rendimientos en intereses deben pagar impuestos, ¿ok? Para quien lo recibe, ¿no? Porque esto está deducido de impuestos, ¿ok?
Ahí está la explicación del por qué fiscalmente se hace de esa manera, ¿no? Obviamente muchos economistas que son fiscalistas no saben de esto, ¿ok? Ni se les ocurre pensar en esto porque no piensan con criterio empresarial, sino con criterio puramente gubernamental, ¿no? ¿Ok? El costo de capital es fundamental en finanzas, ¿ok? Es la tasa con la que se evalúan los proyectos eh, eh, este, de la empresa. O sea, la empresa cuando evalúa sus propios proyectos los hace con el WACC, ¿ok? Y, y si usan BAN, descuentan esa tasa con el WACC, ¿no? Y si usan la TIR, que yo dije que no se debería usar porque no es la lógica, ¿ok? Sin embargo, si usan la TIR, comparan la tasa de la TIR con ese WACC, ¿ok? Entonces, y bueno, y ahí está puesto, entre paréntesis, recuerden que dijimos que esto no era buena idea, ¿no? O sea, no es buena idea evaluar las inversiones con TIR, ¿ok? Sin embargo, hay empresas que lo hacen, ¿no? ¿Sí? Y creen que están haciendo una cosa buena, ¿no? Eso no se debe hacer, ¿no? Es más, eso en el libro de Bradley Myers original está muy bien explicado, ¿ok? Y esa es la razón por la cual a mí me molesta mucho el libro de Bradley Myers Allen, porque después terminó diciendo que se podía valorar con TIR, ¿no? ¿Ok? Los viejitos Bradley Myers sabían mucho más de finanzas que Allen, y Allen lo que hizo fue echar a perder ese libro, ¿no? Eso fue lo que fundamentalmente pasó allí, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver también un poco del CAPM, ¿ok? Que es es una de las cosas que, o sea, uno de los elementos con que también se evalúan las inversiones, ¿ok? El CAPM, ¿ok? Es el Capital Asset Pricing Model del mismo modelo de Sharpe, ¿no? Que nosotros estudiamos para riesgo, ¿no? ¿Ok? Y entonces aquí se toman los datos de Yahoo Finanzas, ¿ok? Y lo voy a realizar para la empresa Microsoft, ¿no? ¿Ok? Esto lo hice hace como 2 meses, una cosa así, ¿no? O sea, se toman se toman los datos de Microsoft de aquí, ¿ok? Y se coloca la beta que sale en, en la página de Yahoo Finanzas, que es 0,93, ¿no? Eso hace 2 meses. Hoy probablemente 0,91, 0,95, una cosa así, pero debe ser muy cercano a 0,93. Eso no cambia con tanta rapidez, ¿no? Entonces, la beta de 5 años con datos mensuales, la que Microsoft, Yahoo Finanzas pone como 5-year monthly, ¿okay? Es 0,93, ¿no? Y en el mismo Yahoo Finanzas consigo el rendimiento de los bonos de largo plazo, ¿no? Bonos de 20, 30 años rinden en ese momento 1,463, ¿no? Y en la página del Standard Poor's, que esta es la dirección, ¿ok? Yo consigo, ¿ok? La relación precio-utilidad promedio del Standard Poor's, ¿ok? Que sería la relación precio-utilidad promedio del mercado, y eso da 23,16, ¿no? ¿Ok? Este, Tengo los datos, ¿no? Los datos son el RF es 1,463, ¿ok? 1,463, la beta es 0,93, RM, o sea, el rendimiento de mercado es el inverso del 23,16, que es la relación precio-utilidad promedio. Entonces, si yo calculo ese inverso, eso me da 4,317789, ¿ok? Y eso me permite aplicar el rendimiento esperado de Sharpe. El rendimiento esperado sería la tasa de rendimiento libre de riesgo más beta, que multiplica el rendimiento del mercado, menos la tasa de rendimiento libre de riesgo, ¿no? Y eso me da 4,11795, ¿no? Entonces, eso significa que si yo quiero valorar esta empresa, por ejemplo, y yo soy un accionista particular, yo valoraría utilizando esta tasa de descuento, pues. ¿Ok? O sea, por eso que les digo que este valor suele ser importante en finanzas, ¿okay? El valor del WACC, y esto está relacionado en cierta medida con la estructura de financiamiento, ¿no? ¿Okay? Igual que el WACC. ¿Okay? Si la empresa es la que está comprando las acciones de otra empresa, la empresa valora la otra empresa descontándola a su WACC, ¿okay? Porque ese sería un proyecto de la empresa. Pero como yo soy un particular,